Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar los ángulos, la bisectriz, las clases y propiedades de los ángulos, con el propósito que tú puedas resolver ejercicios y problemas relacionando las propiedades. Recordemos algunos conocimientos previos. El ángulo, ya sabes que es una figura geométrica formada por dos rayos con un origen común, como tú lo ves acá, ¿no? Dos rayos con un origen común que es el cero, o la letra O, Y el ángulo es la abertura que forman ambos rayos. Muy bien, entonces tenemos acá como elementos el vértice, que es el punto O, los lados, que son lado OA y lado OB, y la medida alfa, que es la abertura de los dos rayos. Recordemos las clases de ángulos. El ángulo nulo, que mide 0 grados, cuyos dos lados están superpuestos, 0 grados, el agudo que mide menos de 90 grados, el recto que mide 90 grados exactamente como la esquina de una ventana, el obtuso que mide más de 90 grados pero menos de 180, que es el ángulo llano, 180 el ángulo llano, y el ángulo de una vuelta, el que mide 360 grados. La bisectriz es un rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo AOB. Esta línea roja que tú ves es una bisectriz porque está dividiendo el ángulo en dos partes iguales, alfa, alfa. Esa es la bisectriz. Las clases de ángulos por la posición. Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen un lado común, ángulo alfa, ángulo beta, ¿verdad? Los ángulos consecutivos son varios ángulos adyacentes, uno después de otro. Los ángulos opuestos por el vértice A, A son opuestos por el vértice, B, B son opuestos por el vértice. Recordemos que los opuestos por el vértice son congruentes. El ángulo A mide igual que el ángulo A, el ángulo B igual que el ángulo B, son los opuestos por el vértice. Muy bien. Ahora sí vamos a ver algunos ejercicios muy interesantes. Veamos, según la figura, dice el suplemento de beta y el complemento de alfa suman 70 grados. Hallar el ángulo X. Entonces, el suplemento de beta, saben qué es lo que le falta a beta para ser 180 grados. Por lo tanto, el suplemento de beta sería 180 menos beta. El complemento de alfa es lo que le falta al ángulo alfa para hacer 90 grados. Por lo tanto, alfa sería igual, o el complemento de alfa sería igual a 90 menos alfa. Ahora, como dice el ejercicio, el suplemento de beta y el complemento de alfa suman 70 grados. Aquí lo estamos sumando al suplemento de beta con el complemento de alfa igual a 70 grados. Resolvemos esta ecuación, ¿no? Hemos pasado el alfa y el beta, que son negativos, al segundo miembro para que sean ambos positivos y quede alfa más beta. El 70 pasaría al primer miembro, tendríamos 180 más 90 menos 70, que pasó al primer miembro. Resolvemos, nos quedaría que 200 es igual a alfa más beta, ¿verdad? 200 alfa más beta. O al revés, que sería alfa más beta igual a 200. Según la figura, alfa más beta y más el ángulo X deberían sumar 360 grados porque es un ángulo de una vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, podemos aplicar la ecuación alfa más beta más X igual a 360 grados. Reemplazamos el alfa más beta por el valor que ya hemos obtenido, 200, y podemos hallar que X vale 160. Sencillo, básico, elemental. Veamos otro ejercicio. Los ángulos consecutivos AOB y BOC forman un ángulo que mide 130 grados. Halla la medida del ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos. Vamos a graficar. Tenemos entonces los ángulos AOB y BOC que son consecutivos, como dice el problema.
forman un ángulo que mide 130 grados. Entonces, marcamos ahí 130 grados es todo. Forman un ángulo ambos de 130 grados. Como nos pide hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices, hay que hallar las bisectrices. Trazamos la bisectriz del ángulo AOB y como la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, ponemos alfa alfa. Igualmente trazamos la bisectriz del ángulo BOC. Ahí está. Y divide a este ángulo en dos partes iguales, BB. Ahora, lo que nos pide es el ángulo formado por las bisectrices, es decir, el ángulo X. Ahí está graficado, ese es el ángulo que nos pide. Ahora podemos resolver. Según la figura, la X que queremos hallar es al A más B, ¿verdad? A más B. Esa es la X que queremos hallar, A más B. Ahora, vamos a dejarlo como una ecuación. También, según la figura, A más B y más B daría igual al 130, ¿verdad? Y ahora resolvemos, tenemos 2A más 2B igual a 130, factorizamos el 2, porque el 2 está multiplicando a ambos miembros, a ambos términos, sería 2 por A más B igual a 130, y por lo tanto A más B sería 65, porque este 2 multiplica, pasa a dividir. Ahora podemos hallar entonces la X, porque la X es A más B. Entonces la X es igual a 65 también. Muy bien, facilito. Veamos otro problema. En los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D se cumple que medida del ángulo A o C más medida del ángulo B o D es igual a 200 grados. Luego nos dice también que medida del ángulo B o C es igual a 3/7 de la medida del ángulo A o D. Hay la medida del ángulo A o D. Vamos a graficar primero para poderlo entender mejor. Ahí tenemos los ángulos consecutivos. Mira, A o B, B o C y C o D. Muy bien. Nos está pidiendo que hallemos el ángulo, la medida del ángulo A o D. A o D. Es decir, todo el ángulo más grande que forman estos tres ángulos consecutivos. Por lo tanto, vamos a nombrarle como A, B y C cada uno de los ángulos formados y el ángulo A o D que nos pide, esa medida sería igual a A más B más C. ¿De acuerdo? A más B más C. Ahora, ecuación 1. También nos dice que la medida de A o C más B o D es 200. Acá lo hemos escrito. A o C más B o D 200. Pero observando la gráfica, ¿a qué equivale A o C? A o C, observa, A o C equivale a la A más la B. Y B o D, este ángulo equivale a la B más la C. Ahí está. A o C es A más B y B o D es B más C. ¿Verdad? Ahora, observa, todavía no hemos terminado. Hasta ahorita está papayita. Reemplazamos en la ecuación 1. La 1. El A o D es A más B más C. Acá tenemos un A más B más C. O sea que aquí tenemos un A o D, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo A o D. Entonces lo podemos reemplazar. Nos quedaría que el ángulo A o D, que es A más B más C, A más B más C, más esta B que nos queda todavía, sería igual a 200. Dejamos esa ecuación pendiente, porque además nos dice el ejercicio que la medida de B o C es igual a 3/7 de la medida de A o D. Acá lo hemos escrito. B o C igual a 3/7 de A o D. ¿Verdad?
Y nuevamente, según la gráfica, la medida del ángulo BOC, observa, BOC es B. Entonces acá podemos reemplazar esto por B y nos sería igual a todo esto de aquí, ¿no? Entonces podemos ahora, ecuación 3, reemplazamos esta ecuación, esta B, lo reemplazamos aquí en la 2, esta B lo reemplazamos en la 2 y nos quedaría entonces esta expresión. Medida de A o D, acá está, más la B que vale 3 séptimos de la medida de A o D igual a 200. Resolvemos este ejercicio, esta ecuación que ya tú debes saber resolver, ¿no? Acá es 7 séptimos más 3 séptimos, 10 séptimos. El 7 pasa a multiplicar y el 10 a dividir. Y nos queda que A o D mide 140 grados. Sencillo, básico, elemental. Muy bien, estimado estudiante, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho.